Lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, de la carta de San Agustín Obispo a Proba. Debemos en ciertos momentos amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. Deseemos siempre la vida dichosa y eterna que nos dará nuestro Dios y Señor, y así estaremos siempre orando, pues con objeto de mantener vivo este deseo, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos distraen de él y amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. No fuese caso que si nuestro deseo empezó a entibiarse, llegará a quedar totalmente frío y al no renovar con frecuencia el fervor, acabará por extinguirse del todo. Por esto, cuando dice el apóstol, presentad públicamente vuestras peticiones a Dios, no hay que entender estas palabras como si se tratara de descubrir a Dios nuestras peticiones, pues Él continuamente las conoce, aún antes de que se las formulemos. Estas palabras significan más bien que debemos descubrir nuestras peticiones a nosotros mismos en presencia de Dios, perseverando en la oración, sin mostrarlas ante los hombres por vanagloria de nuestras plegarias. Como esto sea así, aunque ya en el cumplimiento de nuestros deberes, como dijimos, hemos de orar siempre con el deseo, no puede considerarse inútil y vituperable el entregarse largamente a la oración, siempre y cuando no nos lo impidan otras obligaciones buenas y necesarias. Ni hay que decir, como algunos piensan, que orar largamente sea lo mismo que orar con vana palabrería. Una cosa, en efecto, son las muchas palabras y otra cosa, el afecto perseverante y continuado. Pues del mismo Señor está escrito que pasaba la noche en oración y que oró largamente, con lo cual, ¿qué hizo sino darnos ejemplo al orar oportunamente en el tiempo, aquel mismo que con el Padre oye nuestra oración en la eternidad? Se dice que los monjes de Egipto hacen frecuentes oraciones, pero muy cortas, a manera de ejaculatorias, brevísimas, para que así la atención que es tan sumamente necesaria en la oración se mantenga vigilante y despierta, y no se fatigue ni se embote con la prolijidad de las palabras. Con esto nos enseñan claramente que así como no hay que forzar la atención cuando no logra mantenerse despierta, así tampoco hay que interrumpirla cuando puede continuar orando. Lejos pues de nosotros la oración con vana palabrería, pero que no falte la oración prolongada mientras persevere ferviente la atención. Hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas. Orar, en cambio, prolongadamente es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha, porque con frecuencia la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales, porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre y a Él no se le ocultan nuestros gemidos, pues todo lo creó por medio de aquel que es su palabra y no necesita las palabras humanas. Responsorio. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica. Ansío tu nombre y tu recuerdo, llegue hasta ti mi súplica. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.